SAC, consultor externo independiente de Oceanmin y consultor externo independiente de regulación y planificación energética en MINEM. Se ha desempeñado como viceministro de Energía y Minas, gerente de la división de gas natural y especialista en generación y transmisión de la GAR. Buenas noches, ingeniero Luis Espinosa. Buenas noches, Frank. Buenas noches a todos. Y también tenemos la presencia del doctor Freddy Sarabia Puicón, director de Kiev Asociados, empresa consultora de energía y es profesor actualmente del posgrado de la UNI, doctor en ingeniería, MBA de la Universidad de California, Fullerton, ingeniero electricista, magíster de la Universidad Politécnica de Kiev, en Ucrania, gerente de proyectos de generación, transmisión y distribución de empresas del sector, auditor energético de plantas industriales, consultor del BID, del Banco Mundial y entidades privadas y estatales del sector en Latinoamérica. Pues es un gusto, ingeniero Freddy Sarabia. Mucho gusto, Frank. Igualmente, saludos a todos. Bien. Ya habiendo presentado a nuestros panelistas, voy a presentar la dinámica. ¿Cómo se va a presentar este conversatorio? Vamos a tener 3 rondas de preguntas relacionadas al tema de la planificación energética sostenible. Cada panelista va a tener 7 minutos para darnos su opinión en base a la experiencia y al expertise de cada uno. Y comenzando con el ingeniero Roberto Tamayo, luego el ingeniero Luis Espinosa y continuando con el doctor Freddy Sarabia. Luego yo voy a estar controlándoles el tiempo para poder cumplir con el programa establecido. Al final de las rondas de preguntas, de estas 3 preguntas, vamos a tener algunas preguntas de los participantes, que por el tiempo van a escogerse algunas que van a ser asignadas a nuestros panelistas. Y bien, empecemos entonces. Actualmente, bueno, para poner un contexto de este tema de la planificación energética sostenible, vamos a comenzar con dar una muestra del modelo de mercado que tenemos, ¿no? Que es un modelo marginalista, el cual busca tener un costo de oportunidad más eficiente. Y todo esto empieza con la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Con la reforma en el año 92, una reforma que nació por el fenómeno del Niño, el cual limitó la producción hidroeléctrica en el país. Además, desnudó que no teníamos un mix eficiente de generación. Luego de esto, por unos 14 años, salió una nueva ley en el 2006, la 28832, que genera una eficiencia más en la generación. Esto solucionó algunos problemas, como la falta de incentivos en la generación, transmisión. Desde el año 2008 es que ya se han venido haciendo algunos parches en el sector. Bueno, además de que se modificó nuestra matriz energética gracias al ducto de Camisea. Y actualmente tenemos ya el contexto de la pandemia, ¿no? que también nos ha dado la oportunidad de poder ver otras oportunidades de mejora del sector, de poder analizar el pasado, de qué mejoras se podrían hacer. Justamente este conversatorio va a tratar de eso, ¿no? De ver esos desafíos. Y en ese sentido, también el sector ha sido resiliente, en mi opinión. Y le hago la pregunta a los panelistas, comenzando con el ingeniero Roberto Tamayo. ¿Qué problemática considera que afecta más este modelo de energía que tenemos y qué oportunidades de mejora identifica? Bien, buenas noches. Gracias a la IEEE, ¿no? Digamos, de alguna manera es una oportunidad siempre de estar presente al lado de los colegas especialistas, expertos, y además de una audiencia que en su mayoría he estado chequeando, son, digamos, jóvenes profesionales que tienen que estar cada vez más enterados de lo que está ocurriendo en nuestro sector, y además, siempre yo pienso que se debe darle más importancia también a un pensamiento a largo plazo, ¿no? El mismo ingeniero Frank acaba de decir en una de sus expresiones, y ha habido en algunos parches. Y entonces,
eso ya nos da una idea de que sí, pues, parecemos un neumático, ¿no es cierto? Esos neumáticos que se usaban cámaras, ¿no? Entonces, y entonces nuestro mercado, que yo creo que no se merece ello, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces, yo creo que un mercado es la interacción, digamos, o el intercambio de bienes, ¿no es cierto? Eso es lo básico. Y la señal de precios es muy importante, vital, ¿no es cierto?, para esos intercambios. Entonces, pero no solamente la señal de precios puede, digamos, de alguna manera estar vinculada a factores que han podido distorsionar, no el precio. Yo he escuchado casi toda la buena exposición de Lucho, siempre es muy interesante escuchar sus apreciaciones, ¿no? O sea, en realidad uno aprende, él también ha sido mi profesor, por si acaso. Entonces, eh, es importante mencionar que, por ejemplo, a lo mejor no solamente el precio es un tema que podría decirse puede estar distorsionado, sino que yo les voy a empezar este panel con dos anécdotas. Ustedes saben que yo empecé a trabajar en el COES, fue uno de mis primeros trabajos, y entonces yo me acuerdo que la línea Chimbote-Paramonga estaba un tiempo congestionada hace muchos años. Les hablo de los años 96, antes que ingrese antes que ingrese a Guaitía, ¿no es cierto? Antes que se ingresen las unidades a gas en el norte, antes de que se juntara el sistema interconectado ya radial en esas épocas hacia el norte, pero ya estaba interconectado. Entonces, la señal de precios obligaba, digamos, de alguna manera a los que retiraban energía en el norte, ¿no?, a experimentar precios casi de diésel porque había congestión. Y entonces, yo me acuerdo que ya la empresa que suministraba, no voy a hablar de nombres, voy a tratar de ser más académico, como siempre, ¿no? Y entonces, esta empresa ya estaba a punto de adquirir turbinas a gas para poder, controlar esos costos marginales que no son como los de ahora, pues no son costos marginales que a precios de ahora podrían haber estado en $200, $250 tranquilamente. Y entonces surge ahí un elemento que no surge en las épocas del 2008, surge ahí en esos tiempos un concepto de costo marginal idealizado, ¿no? Que está muy bien, pues, ¿no? Ese costo marginal idealizado suavizó, ¿no? Apelando a la expresión de Frank, parchó un problema, ¿no? O trató de darle solución o mitigar un problema, digamos, distorsionando la señal de precios, ¿no? Entonces ahí ya es una medida de distorsión. Otro ejemplo que, digamos, quería mencionarles es que antes, no sé cómo será ahora, pero antes los anteriores, casi fundadores de COES, y Lucho pues también es partícipe de esa generación que, digamos, comenzaron a hacernos, a enseñarnos también un poco los bemoles de la teoría marginalista. Efectivamente, ¿no?, el operador del sistema, en ese caso, bueno, hablando así, en general, no tenía por qué de alguna manera estar preocupado por los costos marginales. Él tenía que estar preocupado siempre por los costos operativos, ¿ok? Siempre tenía, o sea, el precepto de la ley es minimizar los costos operativos, no es minimizar los costos marginales. Entonces, la pregunta que siempre se hacía a los juniors era, ¿cuál es la función más importante del COES? Es la de, digamos, lograr el mejor uso de los recursos, porque era el precepto de la ley, ¿no es cierto?, tratando de, digamos, minimizar los costos operativos, ¿ok? Entonces ya los costos marginales responden a una serie, digamos, de análisis que los generadores, ¿no?, tienen que afrontar porque su actividad es de riesgo, ¿no? ¿Okay? Es su actividad de riesgo. Si yo me pongo a invertir en algo, yo sé que algunas cosas, teniendo un país con tantas, digamos, circunstancias que ya no vale la pena ni siquiera referirnos, ¿no es cierto?, que hacen volátiles no solamente las cuestiones de estacionalidad, sino de alguna manera otros temas adicionales, hacen pues de que ellos tienen que interiorizar algunos riesgos, ¿no es cierto?, con las reglas de juego. Y entonces ahí esa es la segunda anécdota, ¿no? La segunda anécdota es de que los costos marginales en realidad son reflejo, digamos, de lo que, o sirven para diseñar políticas comerciales, y que bienvenidas sean cuando éstas le traen competencia y logran mejores eficiencias
para el sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que si bien es cierto, tal vez el precio no ha estado distorsionado, pero sí hay un montón de reglas que han podido distorsionar muchas cosas. Es cierto que, por ejemplo, hay un problema fundamental, ¿no? Y esto yo también cada vez lo aprendo mejor, ¿no? Y es que la demanda precede a la oferta, ¿no? Entonces, sí, pues hemos tenido periodos en los cuales han habido un crecimiento muy sostenido y qué bueno que haya estado Camisea presente en esos momentos para, digamos, solucionar un problema que se solucionó, digamos, porque Camisea estuvo y Camisea se tuvo una decisión, ese fue antes importante, ¿no? Pero no fue una decisión que estuvo planificada o formó parte de un plan de hace 20 años atrás, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo para dar un ejemplo, ¿no? Y ya entrando un poco a que también deberíamos estar pensando en estas nuevas tecnologías hacia el futuro, ¿no? Y siempre con un modelo de mercado, ¿no? Un modelo de mercado. La Shell en los años 80, y no la Shell de Perú, sino la Shell Madrid, ya estaba con sus oficinas que ya, digamos, presagiando o brindándole bastante importancia a la transición energética, ¿ok? En los años 80, ¿no? Entonces ya han pasado ¿cuántos años? 40 años, ¿ok? Entonces, bueno, que si queremos estar 10 años más en ese camino, yo apelaría tal vez algo que también me da mucho gusto escuchar a los referentes del sector también de mencionarlo, ya sea una planificación, aunque sea indicativa, pues ya, ¿no? Pero una planificación, ¿no? Un plancito por ahí, ¿no es cierto? Porque todos hacemos planes, hasta para salir los domingos, ahora sorteando todo este tema del COVID, hacemos planes. Yo me enteré, por ejemplo, en una de esas lecturas que por ahí he repasado, ¿no? Que, por ejemplo, el ejército o la Fuerza Armada o la Real Navy de Estados Unidos es quien aprueba, por ejemplo, los proyectos emblemáticos de ese país. ¿Qué significa eso? Significa que el aparato estatal de todas maneras tiene que estar interesado en el futuro de lo que significa el abastecimiento, el aseguramiento energético, ¿no? Entonces, es importante lo de la planificación, es importante lo de hacerle un seguimiento a la demanda y crear demanda no solamente a partir de lo que es nuestra mayor fortaleza como país, que es decir, destrabar tal vez proyectos mineros, ¿no? Y digamos, con esos, pues obviamente sobrevivimos los 3 siguientes años, los 4 siguientes años, pero es siempre pensar en corto plazo, ¿no? ¿No? En largo plazo se trata de 20 años, se trata de pensar al 2050, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Entonces, y para llegar a ello con demanda se necesita, en estos momentos, por ejemplo, de COVID, ¿no? Hacer que la capacidad instalada de la industria, ¿no? Pues he leído las noticias, por ejemplo, alguien, no sé si un viceministro, un ministro habló de que están al 60% de nuestra industria todavía y tienen un 40% de capacidad. Y si pudiéramos, digamos, de alguna manera, no importar lo que se puede producir en el país, entonces ahí hay, digamos, un desarrollo de la demanda. Este crecimiento que hemos tenido hasta llegar casi a lo del 2019 es básicamente por un crecimiento, incluso por un uso más intensivo en residencias. No tanto, digamos, como que toda la capacidad ha logrado cerrar esta brecha, ¿no? Porque nosotros estamos en casa, pero bueno, acá también valga las verdades, ¿no? Por ejemplo, las instituciones públicas, los centros de estudios no están sin demanda porque, digamos, todos estamos en casa, ¿no? Hay casi un intercambio, ¿no? Pero, digamos, nada nos asegura que este sostenimiento de la demanda hasta este momento va a continuar en el 2020. Entonces, yo creo que es bastante importante y creo que si estoy todavía con algunos minutos de tiempo, yo quisiera, o en la segunda ronda, tal vez para un poco precisar, digamos, lo que considero con relación al tema, digamos, del mercado, de un poco de, por ejemplo, por qué tenemos que también estar esperanzados en el gas y no solamente en las renovables, que son importantes también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ninguna tecnología excluye a otra, ¿no? Siempre tiene que partirse de los escenarios, digamos, que se hayan de alguna manera. O sea, esos escenarios significan, al final de cuentas, qué es lo que quiere el tomador de decisiones para el país, ¿no es cierto?, a futuro. Se plantean 1, 2, 3 escenarios, ¿no? Un ejemplo nomás, por ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo y con eso acabo.
Uruguay se planteó un escenario y dijo, ya no voy a, digamos, a importar más petróleo, ¿no? Y entonces voy a tener 50% al 2030, dijo, sí, pues 2030. Ellos se han adelantado 10 años y ya tienen su 50% de eólicas a partir de un escenario que ellos se plantearon, ¿no? Es un país pequeño, es más manejable, no tiene los recursos que tenemos, es más complejo, ¿no? Pero esos escenarios ya tienen que fluir, esos escenarios tienen que estar en el debate, ¿no es cierto? Hay muchos escenarios que, por ejemplo, el tema de cómo llegar con el gas al sur, ¿no? Es importante, no solamente el gas para las eléctricas, sino también el gas para otro tipo de finalidades, ¿no? Por ahí todavía mi participación, estimado Frank. Bien, muy bien, ingeniero Tamayo, muchas gracias por su participación ahí, en el tema. De hecho, es muy importante lo que menciona acerca de la planificación, ¿no? Actualmente estamos como que viendo el tema en corto plazo y nos falta ver en mediano y largo plazo también. Justo en la segunda ronda vamos a hablar un poquito más del tema de la red. Va a ser un poco amplio ese debate de la segunda ronda. Y justo le cedo el pase al ingeniero Espinosa, consultándole un poquito más sobre eso, ¿no? Cómo hacer un poquito más de planificación en el largo plazo. Bien, yo creo que acá tenemos un problema siempre cuando planificamos muy largo, cometemos muchos errores, ¿ya? Por eso que la planificación no solamente es un pronóstico, sino es con qué herramientas reaccionas más rápido, ¿ya? Y con qué costos puedes asumir a largo plazo, qué costos no vas a arrepentirte de pagarlo. Entonces, yo creo que cuando uno, no confundamos el planificador con el que hace política energética, son dos cosas diferentes. O sea, el planificador busca optimización de costos. El planificador no está viendo qué le va a pasar al país, si es que usamos mucho de este recurso. El planificador tú le das la opción de costos, hasta dónde llegan los recursos, y él busca opciones, ¿ya? En cambio, el que hace política dice, oye, me conviene hacer este tipo de diversificación y para eso voy a dar este tipo de subsidios. Pero lamentablemente nosotros hemos, eh, al, a las centrales que hemos querido promover, el Estado nunca le ha dado un subsidio, se lo ha pasado a la tarifa. Por eso la tarifa es cara. O sea, no, nadie quiere ver eso, parece. O sea, la tarifa es cara porque los subsidios lo pagamos la mismo nosotros mismos, o sea, los clientes. Entonces, eso es lo que quieren. O sea, si yo le preguntara a ustedes, a cualquiera, yo te digo, mira, puedes comprar a ver, ¿qué es lo que compras? Un producto homogéneo, una computadora, la misma computadora. Ustedes van a esa tienda vale eh, 30 soles, en la otra vale 50 soles. ¿Cuál es la que compra? La de 30 soles. O compramos la de 50. O sea, el tema siempre es por qué el que hace la política se irroga lo que el país necesita. Pero se lo irroga, dice, yo sé que ustedes necesitan esto, ya, los hago pagar más caro y después no se quejen. Y después te quejas. O sea, entendamos, o sea, las tecnologías, yo lo que demostraba en las curvas es, las mismas tecnologías bajan de precio. Entonces, lo mejor es capturarlas cuando el precio está bajo, no capturarlas cuando sube o cuando está recién empezando la tecnología. O sea, hay tecnologías que ya son muy estables, ya eso no bajan de precio, ya eso sí, eso es tu decisión, si quieres lo haces hoy día o no. ¿Ya? Entonces, esa es una. El otro tema que mencionó, por ejemplo, errores de planificación, como lo ha mencionado Roberto, ¿no? O sea, que cuando lo peor que te puede pasar es que te demores haciendo líneas de transmisión, ¿ya? Porque esa es la infraestructura más barata de hacer.
Es mucho más barato que hacer una central, ¿ya? Entonces uno no se puede demorar ahí. Entonces, que aparezcan los famosos costos de congestión, marginales más altos en un lado y otro, es una torpeza por no haber puesto la línea que se necesitaba y porque no se pudo concursar y porque no se pudo, o sea, mil cosas van a haber, todas las excusas posibles. La pregunta es, ¿hacemos que los clientes paguen la torpeza? ¿Ya? Ahí, no sé si se fue mi Zoom. No, sí, sí lo vemos. Sí, sí, no, que hasta se ha puesto mi pantalla en blanco, pero ya. Entonces, lo que yo digo, por eso es que el Estado en esa época sacó un precio tope para los costos idealizados, porque la torpeza venía de ellos, ¿ya? Y yo creo que ningún generador hubiera pensado que le iban a pagar siempre toda la vida $200 el megavatio hora, eso es algo que cayó del cielo. Si ustedes miran la historia del costo marginal, se van a dar cuenta que hubo momentos, meses que ha llegado a $200, ¿sabes? En el sistema interconectado. Miren la figura y pregúntense, ¿y quién hizo algo cuando los costos marginales estuvieron tan altos? ¿Quién lloró por los clientes? ¿Acaso los generadores nos pasaron esos costos? Pasaron un poco, pero no pasaron todo. ¿Por qué? Porque el generador sabe cómo neutralizar el costo. Aquellos que estaban sin contrato obviamente ganaban plata porque mandaban su energía al spot y ganaban plata. Pero es algo coyuntural, eso desaparece rápido. ¿Cómo desaparece? Con nueva generación, eliminando el cuello de botella. Lo otro también es si nosotros pagamos por una infraestructura, esa infraestructura tiene que servir. No vamos a pagar por algo que no sirve. O sea, o que no da lo que pensamos que da. Ejemplo, tenemos líneas eléctricas que van al sur y que por X y Y motivos no transportan el 100% de la energía que pensamos que debería transportar. Y eso origina la famosa congestión en el sur, que los marginales en el sur sean más altos, que se dice. La pregunta es, ¿de quién es la culpa de esto? ¿De quién es la culpa? Tanto que a muchos les gustan los culpables, o sea, pero dígame, ¿por qué tenemos que usar, tenemos un montón de centrales ahí aquí en el centro con capacidad de enviar toda la energía que necesita el sur, pero el sur no la puede recibir porque la línea está con tope? Ya, y esa no es una distorsión, tanto que le gusta la palabra, o qué cosa nos pasa. Y esa línea la estamos pagando nosotros del recibo, ¿ah? Y todo lo pagamos, lo paga Arequipa, lo paga Puno, todo lo pagamos. ¿Qué? ¿Y no hay solución? ¿Para qué están los ingenieros? O sea, nosotros hemos pagado líneas que tienen que servir. Y si no sirven, tienen que buscar la solución. O si no, no la pagamos, pues. Así de sencillo. Yo creo que no buscamos los verdaderos problemas. O sea, el sistema tiene que ser más eficiente en la asignación de los costos que pagamos todos nosotros. Todos los usuarios lo pagamos. ¿Ya? La transmisión es un eje básico que debería buscarse que sea óptimo. ¿Ya? Para mí no me parece razonable hacer una línea de 500 kilovoltios hasta Tumbes. En Tumbes no hay demanda. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para conectarme con Ecuador. Ya, pero esa línea la vamos a pagar en el recibo. O sea, y nadie dice nada. Porque en Tumbes la demanda no da para una línea de 500 kilovoltios, da para una línea de 220, suficiente. O sea, si quisiéramos llenar de líneas el sistema, que lo llenen de líneas, pero total, el que lo paga somos nosotros, ¿no? Pero nosotros nunca decimos nuestra palabra. Después el público se queja, ¿no? El público se queja cuando ve los costos altos y nadie le quiere explicar por qué se tomó una decisión de poner costos altos. ¿Ya? Sí, muy, muy importante lo que menciona ingeniero Espinosa. De hecho, la transmisión es un eje importante en el desarrollo de la matriz hacia futuro también.
hay muchas carencias, ¿no? En cuanto a la confiabilidad, incluso de la misma red, ¿no? Hablamos de un corto plazo que nos da seguridad, pero también nos falta un poquito más del tema de mediano y largo plazo que nos dé la suficiencia, ¿no? Actualmente tenemos esta, entre comillas, sobreoferta de energía, y justo a nuestro siguiente panelista, al ingeniero Sarabia, quería consultarle en ese sentido. ¿Cómo ve el tema de la transmisión relacionada también al tema de la transformación energética que estamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia nos ha tenido un poco, pero tenemos que tener diversificación, digitalización, descarbonización, que nos da más señales del sector. Sí, buenas noches con todos. Realmente agradecerles al IEEE, la Universidad del Callao, por esta invitación para compartir, digamos, visiones respecto al sector. Realmente, en términos de matriz, siempre estamos hablando de matriz, hablamos de problemática y hablamos de distorsiones. Realmente, cuando nosotros hablamos de matriz energética, es un desarrollo que ha tenido siempre que realizarse a través de promociones. O sea, hemos promocionado en su momento el gas natural, hemos promocionado en su momento las energías renovables, ahora ya no sabemos qué promocionar y realmente todas las tecnologías piden promoción. Entonces, digamos, yo creo que el problema de la matriz es que justamente no desarrollamos una matriz por condiciones de mercado, sino por promoción. Y si estamos hablando de una cuestión de mercado, definitivamente yo creo que tenemos que comprender bien los conceptos. Estamos en una situación actual en donde realmente indistintamente utilizamos costos, precios y tarifas. Realmente la diferente interpretación que le damos a esos tres términos clave nos lleva muchas veces a tener posiciones realmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de costos, por ejemplo, el mercado mayorista, realmente el mercado del COES, el mercado mayorista, según la ley, estamos hablando que funciona en base a costos. En base a costos, y habida cuenta de que se necesita atender, digamos, a dos tipos de mercados, tenemos un mercado libre y un mercado regulado. Entonces, la filosofía es que el precio realmente es el costo más el margen de utilidad, y es una expectativa libre que tiene un operador, cualquier agente. Entonces, cuando hablamos de precios, realmente lo que estamos hablando es la transacción del cliente con el mercado libre. Y cuando hablamos de tarifa, es lo que realiza, el ejercicio que realiza el regulador para limitar esa expectativa. O sea, estamos hablando costos, precios y tarifa. Entonces, esa situación realmente nos lleva a que, por ejemplo, nos lleva a una situación en donde el mercado de corto plazo, que aparentemente debe operar con costos, tiene una mixtura. Porque por un lado tenemos los costos variables de algunas tecnologías, las renovables son cero, las diésel tienen su costo del combustible que utilizan, y le damos la libertad al operador de gas a que declare precios. Entonces, tenemos esa dicotomía en la operación del mercado que justamente nos lleva a esa distorsión, y realmente con eso yo creo que nosotros estamos alejándonos del criterio de competencia. Cuando nosotros hablamos de competencia, realmente el modelo de competencia es, como su nombre lo indica, un modelo que responde a ciertas premisas. Entonces, las premisas son de que, habida cuenta de que la parte de generación es una actividad donde la estructura de mercado es oligopólica, entonces el regulador lo que pretende, o lo que, digamos, la filosofía del regulador es de que reducir las decisiones que influyan en el precio de un determinado producto. Entonces, si tenemos que, por un lado,
hay unos costos auditados y por otro lado hay una declaración de precios, entonces ya prácticamente eso justamente ha derivado en que, a diferencia de antes, donde la tarifa en barra, reflejaba los costos ponderados, los costos marginales ponderados, había una vinculación. Entonces, realmente dejar ese criterio, es decir, dejar que decisiones de agentes influyan en el precio, aleja el criterio de que todos los agentes deben ser tomadores de precio. Entonces, visto así, realmente hay una desvinculación entre lo que inicialmente, por ejemplo, en la regulación se preveía, lo que era la comparación de la comparación de tarifa con el precio del mercado libre. Y ese esquema, digamos, respondía a los criterios de un mercado en competencia. Entonces, realmente, si nosotros queremos volver a una matriz, retomando el tema de la pregunta, si quisiéramos nosotros tener una matriz que se desarrolle bajo mecanismos de competencia, tenemos que limpiarle la cancha y fijar realmente qué cosa es lo que queremos desde el punto de vista regulatorio, es decir, fijar las definiciones apropiadas para que el mercado se desarrolle. Eso quiere decir que realmente la tarifa debería ver efectivamente lo que sucede en el mercado de corto plazo, que es algo que no sucede. Ahorita ya, por ejemplo, está desvinculado eso, porque por un lado va la tarifa que se fija para el mercado regulado, y la comparación ya se aleja de todo nivel de precio. ¿Por qué? Porque se toma como referencia las licitaciones de las renovables, que está realmente bastante alejado tanto del costo marginal como de la tarifa en barra en sí. Entonces, cuando nosotros entendamos, y yo creo que cuando los que definen, digamos, la operación del mercado establezcan si es que la operación se va a realizar en base a costos o en base a precio, entonces ya todos van a estar, digamos, con la misma información y todos van a ser tomadores de precio de lo que, de la forma como opera el COES, porque el COES no ve ni contratos ni propiedad, el COES ve lo que realmente es o costo o precio. Y que las tarifas en el mercado regulado sean establecidas como tal, y que siga manejándose el precio en el mercado libre. Entonces, eso yo creo que, digamos, en la medida de que tengamos esas premisas, yo creo que la planificación para la generación eléctrica realmente podría estar con un camino más libre, y dejar que realmente sea el propio mercado el que defina esto, pero con los lineamientos que debe tener, digamos, dentro de una planificación energética, ¿no? Entonces, la mejora prácticamente va por el tema de retornar a los conceptos, que establezcamos realmente claramente el marco bajo el cual actúan los diferentes actores, comprender que la generación es una cuestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, si nosotros señalamos de que un operador, digamos, contrata de una forma, es prácticamente, en cierta forma, una forma de tratar de influir sobre el mercado. Entonces, realmente la idea es de que ningún agente tenga una predominancia de manera que su decisión pueda influir sobre el precio. Sí, gracias, creo que Sarabia, ¿no? De hecho, el sector eléctrico es bastante dinámico, es competitivo actualmente, entonces nos da esas señales, ¿no? De que se pueden hacer mejoras. Gracias por esta primera ronda. La siguiente ronda va a ser un tema más sobre el futuro de la participación de energías renovables y sobre el tema de la declaración de precios de gas, ¿no? que últimamente ha estado trayendo noticia. Justo como para poner un contexto, sobre el tema de la declaración de precios, pues nos pasaríamos la noche hablando de ese tema, por lo que vamos a ir un poco más allá de la pregunta, viendo el impacto que tendría esto en la demanda,
¿no? En la sesión anterior, el ingeniero Espinosa nos mencionó que a mayor, como es lógico, a mayor demanda, mayor costo marginal, que esto implicaría en el despacho de la generación. Entonces, en este sentido, a ver, ingeniero Roberto Tamayo, quisiera preguntarle, eh, ¿cómo ve usted la demanda, si es que hubiera algún cambio en la declaración de precios de gas? ¿Y qué se impulsaría? Además de también generar mayor participación real. Ok, muchas gracias. Tal vez eso me facilite un par de láminas que por favor quisiera compartirlas. ¿Ya? Bueno, no sé si se puede ver. Miren, esta es la... Bueno, yo tengo algunas laminitas ya porque las tengo hace mucho tiempo, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, es la demanda. Me parece que es la demanda de Chile. Esta es la demanda de Colombia. Esta es la demanda de Colombia, perdón. Esta de acá anterior era la demanda de Argentina, que tenía mucho componente de gas. Esta es la de Colombia. Esta es la de Japón, miren, ¿ya? Y esta es la de Perú, ¿ya? Entonces, como a nivel de la región, digamos que esos países, los tres anteriores, Chile, Colombia, Argentina, nos superan en demanda, ¿no es cierto? Tienen más industria. Así es, así de simple, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos un componente muy importante de carga minera, ¿no? A nivel mundial, pero en industria no estamos muy bien. Entonces, la demanda es muy importante y entonces yo quería darles el mensaje de que, por ejemplo, con relación a Japón, nosotros en un año somos bueno, en cualquier comparación, en energía somos el 5% de lo que es Japón. Pero miren, ¿qué tiene Japón, no? Japón tiene carbón, gas licuado, porque Japón no tiene nada, ¿no es cierto? Si retrocedemos hacia atrás, si retrocedemos, digamos de alguna manera que Colombia tiene mucha hidraulicidad y tal vez ellos todavía pueden desplazar ciertos temas de carbón. Sus costos marginales no son, digamos, obviamente como los nuestros, porque tienen un precio de carbón que no es como el del gas, ¿no es cierto? Ok. Entonces, eso es con relación a la demanda, ¿no? Ya después como para poder hablar un poquito más de, por ejemplo, de los temas del precio, ¿no? Yo siempre sostengo que los precios siempre son una señal que deben orientar de alguna manera las decisiones de los tomadores de precios, las decisiones de los mismos usuarios libres, las decisiones que tengan que haber también para efectos de plantear tarifas hacia futuro, ¿no? Las decisiones que podrían también servir para que, por ejemplo, decir si ya todo el costo variable es casi cero, ¿no? En nuestra matriz, entonces a lo mejor tenemos la necesidad de migrar hacia otro modelo, a un modelo tipo el de Colombia, donde hay subastas de precios, ¿no es cierto? A un modelo que permitan, digamos, de alguna manera contratos, aperturen contratos no de potencia asociada a la energía, sino contratos puramente de energía o puramente de potencia. A lo mejor también se modifica el concepto de lo que es potencia firme, porque creo que somos el único país que tiene ese concepto, ¿no es cierto?, aplicado, digamos, como una regla administrativa para poder también despegar contratos, ¿no? Y con relación al tema del precio del gas, y es rapidito nomás, ¿no es cierto?, considerando el precepto siempre de minimizar los costos operativos, ¿no? Sí, pues hemos notado que en el transcurso de estos tiempos, ¿no? Ha habido, digamos, de alguna forma, algunas centrales con costo específico más bajo, ¿no? Despachar antes que, por ejemplo, un ciclo combinado, ¿no? Pues esa historia yo no la voy a contar, esa historia de alguna manera está de alguna forma conocida ya. Y algo que quería yo de todas maneras mencionar es que, por ejemplo, no hay que pensar que todo va a ser red, ¿no? O sea, no hay que pensar que todo, yo más que recurso energético renovable, yo siempre lo menciono como un recurso energético ahora que viene una gran transformación a nivel mundial del sector, sobre todo de distribución,
recursos energéticos distribuidos, ¿no es cierto? Y parte de esos recursos energéticos distribuidos también es el gas, ¿no? Que nosotros no entendamos acá, por ejemplo, cómo podemos masificar, digamos, usos, ¿no? No nos hemos puesto de acuerdo, hay muchos temas, ¿no? Que no vienen al caso, pero los países avanzan con sus redes de ductos, ¿ok? Entonces, algún momento, nosotros también podemos aspirar a tener una red de ductos si es que todavía vamos a continuar con el gas, ¿no? Si es que todavía vamos a tener gas de alguna manera como parte de las reservas. Entonces, yo creo que el tema de las redes viene por un camino que pueden ver varios caminos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la geotermia, que es una red también, soluciona el problema de la congestión que hablaba Lucho hacia el sur, ¿ok? Por ejemplo, ahora, ustedes saben que la red, ya que no tienen inercia, ¿no es cierto? Hay mucha tecnología ahora que quiere reemplazar esa inercia, ya sea como parte de un servicio como parte de un mercado de servicios complementarios, o, por ejemplo, una gran inercia que se ponga en el sur, ¿no? Posibilitaría ampliar las capacidades de transporte también hacia el sur. O sea, hay un doble efecto, hay una doble ganancia, así facilita, ¿no? Porque si solamente se pone, por ejemplo, energía solar en el sur, ¿no? Eso no ayuda en nada también a la capacidad de la línea. Y es claro, efectivamente yo coincido con Lucho, en que si hay una inversión efectuada, hay que ver, por eso estamos acá, los ingenieros estamos acá, o sea, y hay que tratar de que sean los ingenieros que tomen las decisiones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese tipo de cosas no lo saben otras personas. Claro, uno lo puede explicar como ahora lo estamos explicando ustedes, ¿no? Pero ese doble efecto es justamente porque al sur le falta inercia, ¿no es cierto? Y entonces ya, pues, yo me he metido ya a estudiar un poco la génesis de la inercia, hasta incluso, ¿por qué? Porque los aerogeneradores también necesitan una cierta volante para poder operar establemente. Entonces, y estamos hablando del sur, estamos hablando donde está la gran minería que tiene que tener un servicio altamente confiable, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, de alguna manera, ahorrarnos unos soles y decir, oye, ¿sabes qué? Acá te pongo un sistema adecuado para que tú tengas un doble beneficio? Eso cuesta, sí, efectivamente cuesta, pero con eso vas a poder vivir los siguientes 30 años más seguro. Eso es, gracias. Y gracias, ingeniero Tamayo. No, de hecho, muy importante lo que nos menciona. Hay muchas, en realidad, fuentes, ¿no? de generar mayor demanda. Está el tema de la movilidad eléctrica también, como lo mencionó, la generación distribuida y posibles nuevas fuentes de generación, ¿no? Como el hidrógeno también. Entonces, ahí la consulta al ingeniero Luis Espinosa, igual, ¿cuál sería el impacto en la demanda a futuro y cómo ve la matriz energética red, ingeniero Espinosa? Como yo lo he mencionado, la red va a ganar su espacio por la economía que van a tener. Pero tal como dice Roberto, se va a necesitar ciertos complementos en el sistema eléctrico para que la seguridad del sistema no decaiga con el tema de la confiabilidad y la operación de ese tipo de centrales. Ya. Entonces, la decisión es, esos complementos, ¿quién lo paga? ¿El que ingresa o todito lo pagamos? Ya, esa es una decisión. ¿Ya? Si queremos ser promocionales, lo pagamos todos. Si queremos ser marginalistas, lo paga el que ingresa. Esos son costos marginales. ¿Sí? El otro tema Roberto señaló, mire que los sistemas realmente eficientes apuestan al mercado. O sea, apuestan a que esto no lo define una autoridad, porque las autoridades se equivocan. Y cuando se equivocan no quieren aceptar la culpa. Entonces, el sistema de declaración de precios es bueno. Por ejemplo, yo le digo, si quiere le digo a las de diésel que declaren. ¿Qué cosa? ¿Van a declarar cero? Declaren su costo. Van a dejar su costo porque para ellos el diésel es evitable totalmente. O sea, eso hay que entenderlo. Y el otro tema es, cuando un sistema, estaba leyendo, yo los invito a que ingresen a la web y busquen PJM, que es el despachador de Nueva York, Pensilvania, New Jersey.
ya es el que maneja una red, la más grande de Estados Unidos. PJM hace declaración de precios y tiene topes. Y ellos dicen lo siguiente, en su manual dicen lo siguiente, que ellos lo único que hacen es investigar cuando hay una concentración así de algunos actores. ¿Saben para qué investigan? Para ponerles un tope al precio, pero un tope para arriba. No existe tope hacia abajo. Yo creo que la discusión es, alguien viene y dice, quiero vender mi electricidad a cero. Y nosotros le decimos, no, no puedes vender a cero. ¿Por qué? Porque beneficia a los clientes. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso toda la ley, toda la reforma se ha hecho para beneficiar a los clientes? ¿Y qué pasó con los clientes regulados? Que se les indexó a un mercado de contratos de largo plazo, donde se le cargó todas las cosas nuevas que quería meter el gobierno. Ya, es fácil resolver eso, ¿ah? Se limpia y el gobierno absorbe la diferencia, porque fue la decisión del gobierno, sino que no quieren resolverlo. Es como que yo he leído discusiones o he escuchado argumentos, no sé, cada uno más complicado que otro, dijo, ¿no? Imagínense, yo tengo un mercado que paga alto, que es el regulado, y un mercado que paga bajo, que es el libre. Ya. ¿Cuál es la solución? Súbele al que está más barato, para que los dos estén fregados. La solución no es baja al que está caro. Esa no es la mejor solución. O sea, o no queremos bajar al que está caro. O sea, porque seamos más inteligentes. Nunca la solución es como, por ejemplo, estamos en una economía y hay pobres y hay ricos. No, la solución es hacer que todos seamos pobres. O sea, vámonos a Venezuela, ¿no? O sea, digamos, vámonos a Venezuela. Todos somos pobres, ya pues ahí nadie llora. Pero todos estamos fastidiados. No, pues la economía tiene sus reglas. ¿Saben cuál es la mejor regulación? Aquella que no se nota. Esa es la mejor regulación. ¿Y cuándo no lo notas? Cuando existe un mercado competitivo. ¿Ya? Bien, ingeniero, es importante lo que mencionó, ¿no? De hecho, hay varias aristas ahí para poder analizarlas. A ver, la misma pregunta al ingeniero Freddy Sarabia, ¿cómo se podría promover un poco más tal vez la demanda a raíz de estos precios de gas? Y también, ¿no? ¿Qué nuevas fuentes tal vez de energía renovable podríamos encontrar en el país? Ya respecto al desarrollo de las energías, realmente el país realmente tiene el maleficio de los recursos naturales. O sea, tenemos tantos recursos naturales que realmente no sabemos qué hacer con ellos. Tranquilamente, digamos, tenemos recursos para que la matriz eléctrica sea totalmente, digamos, renovable y con la tecnología que querramos. Realmente tenemos para cubrir todo de hidroeléctricas, todas de solares o todas de... ¡Oh! Ni siquiera I. El tema es cómo hacemos el mix correspondiente. Por ejemplo, estamos hablando de las condiciones bajo las cuales actualmente podrían incorporarse, digamos, la energía solar. Entonces, la energía solar, tanto como la eólica, sabemos que son intermitentes. Ellos definitivamente están, digamos, obviamente tratando de llegar a un costo nivelado que le permita recuperar inversiones, y eso lo quieren hacer a través de la subasta, por ejemplo. Una subasta en donde se le garantice, y aquí viene el tema,
lo paradójico de la generación, que queremos que la generación de energías renovables ingrese con un riesgo mínimo, que sea prácticamente el riesgo de producción solamente. Si nosotros vemos ahora, digamos, cómo está operando el mercado está operando, digamos, con la declaración de precios que realmente no se traslada a la tarifa, porque estamos hablando de, con declaración, si estamos hablando de ciclo abierto, llegamos a $25. Perdón, sin declaración estaríamos llegando a $25. Y con declaración estamos en los niveles similares a las hidroeléctricas. Habida cuenta de que las solares prácticamente no teniendo potencia firme podrían operar con costos marginales solamente de repente con 25 o 30, podrían prescindir de la subasta. ¿Por qué? Porque el mercado les podría dar, en este caso, por ejemplo, que se plantea, ¿cuál sería el impacto en el precio de la electricidad ante un eventual cambio en declaración de precios? Si decimos, no hay declaración de precios, entonces el marginal podría estar en el orden de 25. De repente, con esos 25, tendríamos un doble efecto, y aquí justamente viene la hipótesis. Ese doble efecto podría ser que las RER actuales, las primas RER actuales se reduzcan, y además las RER nuevas podrían encontrar un precio que quizás les permita ingresar sin necesidad de subastas. Entonces, esa es, digamos, una potencial oportunidad que se podría tener, habida cuenta de que realmente el abastecimiento de la demanda en el tiempo requiere de la construcción de proyectos. Si nosotros ahorita en el país no comenzamos a construir, realmente la demanda va a ganar. Entonces, ¿qué cosa es lo que exigen, digamos, o lo que esperan los nuevos operadores? Los nuevos operadores lo que esperan son garantías de precios. De repente, si con mecanismo de mercado podemos alcanzar que el mismo mercado le permita obtener ingresos que les satisfagan sus expectativas, ese podría también ser una oportunidad. Sí, gracias, ingeniero Sarabia. De hecho, es muy importante lo que menciona, y también invitar a todos los participantes, ¿no? que puedan hacer sus preguntas a través del chat, que luego de la siguiente ronda vamos a leer algunas para que lo podamos debatir con los panelistas. En la siguiente ronda, el tema es la interconexión eléctrica regional, pero para hacerlo un poco más amplio y más dinámica esta ronda, porque tenemos un buen tiempo, quisiera añadir una pregunta ahí a los panelistas también, ¿no? El tema de la movilidad eléctrica, por ejemplo, del tema del almacenamiento, que son temas muy importantes hoy en día. Entonces, quisiera cederle el paso ahí al ingeniero Roberto Tamayo para que nos pueda explicar en base a su experiencia, ¿cómo estaría el almacenamiento eléctrico, el tema de la generación distribuida, el tema de la movilidad eléctrica también? Ahí yo creo que un poco se puede explayar, y también sobre el tema de la interconexión eléctrica regional. ¿Es viable interconectarnos tal vez con Chile? ¿Cómo está bueno, inicialmente la transmisión en el Perú estaba un poco desfragmentada, ¿no? El COES, bueno, felizmente tuvo más participación en cuanto a la planificación, pero sí, para una interconexión tenemos que tener un sistema de transmisión bastante robusto, y en sistemas de 500 kb, que es lo que se requiere en el mercado. El ingeniero Roberto Tamayo. Bien, muchas gracias. La verdad es una pregunta muy larga, pero vamos a tratar de ser concisos, y quiero empezar tal vez por el final, es decir, el tema de las interconexiones regionales. Ya lo ha explicado Lucho, o sea, la parte, digamos, de alguna manera
de cómo se deben pagar y todo ello, digamos como que ya yo creo que ha sido captado, ¿no? Pero acá hay algo que es importante, ¿no? O sea, el COES en su última plan de transmisión ha tenido el enfoque, digamos, de seguir utilizando su modelo, ¿no? El modelo que se utiliza, este modelo robusto para, donde no hay, donde digamos la generación no tiene ubicación, ¿no? Eh, Pensando, ¿no? En, digamos, una futura penetración red y también pensando en las futuras interconexiones, es decir, dándole un sentido de confiabilidad y, digamos, tratando de, yo entiendo, estirar un poco el concepto de energía no suministrada para lograr tener esas fortalezas cuando, en un futuro haya ello, ¿no? Está muy bien, me parece que es un escenario viable, ¿ok? Eh, pero las interconexiones justamente se han dado en estos últimos tiempos, ahora en estos tiempos modernos, un poco para poder aprovechar los excedentes baratos o los excedentes de energía y de electrones verdes de los países fronterizos. Estamos hablando de esas interconexiones que sí funcionan, como en Europa, o que están bastante bien, digamos, de alguna manera, fuertemente enlazadas, como por ejemplo podría ser Brasil-Argentina, o digamos, países que tienen alta demanda, y en estos casos mucha fuente de energía barata, digamos. Y también sirven, como por ejemplo, sirven como aliciente para poder regular y controlar variables de control, ¿no? Ahora, hace poco salió una noticia que, por ejemplo, Noruega digamos, y Alemania se van a interconectar por el mar para unir muchas centralitas offshore de centrales eólicas a un nivel más o menos, pues estamos hablando de, creo que 1500 megavatios así para arriba, ¿no? O sea, pasaban por una isla, o sea, impresionante, pues ya ese es otro level, ¿no? Y aquí, digamos, como que aquí, como hay bastantes alumnos acá, yo quisiera que estén enterados de lo que pasa en el mundo y, digamos, tal vez en algún momento ya veremos pues, qué pase acá un poco. Entonces, pero sí, ¿no? Nuestro sistema, digamos, de transmisión es muy bueno, está bastante robusto, ¿no? O sea, hay que usarlo, ¿no? Y para eso se necesita más demanda. Entonces, eh, y esa es mi visión un poco de las interconexiones, ¿no? Ahora, y se ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, con grupos de trabajo a nivel de CINEA, de la Comunidad Andina de Naciones, y hay un punto importante, ¿no? Si, por ejemplo, se conectara, digamos, se lograra la interconexión en 500 kilovoltios con Ecuador, que es lo más próximo, hay agentes de Perú, hay agentes, digamos, generadores calificados o que han cumplido requisitos del procedimiento, digamos, que ya están, digamos, que recogen las decisiones de la CAN, y entonces ellos de alguna manera interactúan con el mercado ecuatoriano. Bueno, miren, me parece que si nosotros necesitamos traer oferta de allá, un poco como que agudizaría el problema, pero eso son las reglas del mercado, ¿no? O sea, son las reglas de juego que están ahí, digamos, de alguna manera plasmadas, ¿no? Entonces, pero es bueno saberlas, ¿no? O sea, a lo mejor es más conveniente para la gente, no necesariamente para el sistema, traer energía del norte, ¿no? Porque hay un costo de oportunidad por medio. Entonces, así juega el mercado, ¿no? Muy bien, con eso cierro el tema de las interconexiones. Y respecto a los temas de almacenamiento, efectivamente, ¿no? La electromovilidad es, digamos, que les puedo decir, es como la lluvia caída del cielo en pro de, digamos, incrementar demanda y, digamos, que no solamente mueve demanda, sino que mueve la economía, ¿no? Si digamos, queremos ver cuánto de capital se mueve en techar todos los paneles de Lima versus la electromovilidad que podría haber, ¿no? Estamos hablando de un 1 a 8, ¿no? O de un 2 a 10 tal vez, ¿no es cierto? Como proporciones respecto a las inversiones, a esos movimientos de inversiones que deben haber. Entonces es muy importante la electromovilidad para esos aspectos. Pero yo apuesto, digamos, yo creo, y conversando con muchos colegas, digamos, que están vinculados a la electromovilidad, que también los buses tienen que llegar, pues, ¿no? Y los buses tienen que llegar no necesariamente por señales que les dé el mercado eléctrico, sino señales que a lo mejor tienen que venir ya también por otro tipo de entidades del Estado. Por ejemplo, menos aranceles, ¿no? A darles algunos incentivos tributarios, ¿no? Entonces, ahora,
es bonito ver en la figura, ¿no? Que por ejemplo Colombia, Santiago, perdón, Bogotá, Santiago, Buenos Aires han despegado un poco en la cantidad de buses, o sea, pero hay que ser realistas, ¿no? O sea, en realidad hay que ordenar muchas cosas antes en nuestra urbanidad, en nuestra forma de ver cómo evolucionan nuestras ciudades, ¿no? Es bonito también ver la experiencia de empresas públicas de Medellín cuando tenemos a un Medellín un poco ordenado, ¿no es cierto? A un Bogotá no tanto, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera, cuando se trata, por ejemplo, en los niveles de las ciudades de altura, ¿no? Es importante, digamos, es ganar ahí se gana un poco más la eficiencia, digamos, que tiene algún motor eléctrico a un motor de combustión. Obviamente la altura perjudica más al motor de combustión. Entonces, esas cositas un poco, y además otra cosa es importante también en la electromovilidad mencionar que el tema de la demografía o la explosión demográfica es un factor que, digamos, alienta a una mayor cantidad de electromovilidad y otros nuevos modelos de negocios que también se vienen con una visión distinta que va a tener el consumidor en muchos años que venga, ¿no? ¿Por qué? Porque ese consumidor va a poder, entre muchas cosas, por ejemplo, gestionar su demanda, y entonces ahí, digamos, se va a aperturar un real mercado y la tecnología que tiene que haber para controlar ahí sí, distorsiones técnicas o bueno, incertidumbres técnicas que se presenten, es compleja y yo animo a la UNAC a que empiece con investigaciones para ver o aprenda, ¿no? En el camino qué tipo de soluciones hay para esos problemas complejos de la distribución, problemas técnicos bien complejos. Gracias. Gracias, ingeniero Tamayo. No, muy larga, sí, la pregunta, teníamos un tiempito ahí. No, lo que menciona del prosumidor, por ejemplo, es importante hoy en día, ya que es el futuro, ¿no? Del país, de esta transición energética. En esta pandemia hemos visto bastante el tema de la digitalización. Yo creo que esto va a ir de largo. Se está impulsando mucho el tema de la eficiencia energética, del almacenamiento, de la electromovilidad. Y aparte que el usuario a futuro va a poder ser parte de la toma de decisiones de esta transición. Entonces es muy importante lo que menciona al ingeniero Luis Espinosa, le doy pase para igual las mismas preguntas. ¿Cómo ve el tema de ya nos comentó en su explicación previa que es un tema más comercial, el tema de la interconexión regional, pero ¿cómo incentivar esa demanda, ¿no? Por ahí también hay sistemas aislados que podrían verse beneficiados con una interconexión regional, probablemente. A ver, yo he explicado creo en otros medios que las renovables, si queremos promoverlas, hay nichos de mercado donde funciona mejor, ¿ya? Y ahí hay que orientarlos. Ejemplo, sistemas aislados pequeños, donde la solar trabaja mejor hasta con almacenamiento. Es más eficiente para nosotros, matamos nosotros varios pájaros de un tiro, ¿no? O sea, económico porque evitamos diésel, ¿ya? Y sostenible con el ambiente, fácil de operar y todo lo demás, o sea, lo hacemos más simple. Entonces, esa es la cuestión económica. Yo creo que nos perdemos de vista. Economía significa cómo lo hacemos más barato. Como dice Roberto, nosotros no somos Noruega, todos ellos que les sobra la plata para otras cosas. A nosotros no nos sobra la plata. Nosotros tenemos que buscar que sea más barato. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Desde que hablaba de la electromovilidad. Todos los que hablan de electromovilidad, hay algo que siempre obvian, es el costo. Dígame cuánto cuesta el costo fijo, o sea, y cuál es el costo variable. Porque yo le puedo decir cuánto cuesta la electricidad. La electricidad en una casa, por ejemplo, si usted quiere tener su vehículo y lo quiere enchufar en su casa, ¿cuánto le cuesta la electricidad? $200 el megavatio hora. O sea, ¿cuántos megavatios hora le va a meter al vehículo al mes? Le va a hacer que va a duplicar el valor de su casa, o sea, el consumo de la casa. ¿Ya? O sea, hasta más. A $200 el megavatio hora.
Es lo que ahorita está la tarifa eléctrica en Lima, en las provincias es más caro. Entonces, usted divídalo entre 3.6 para ponerlo en gigayul y eso le va a salir 9 y algo. ¿Ya? Póngale 9. O sea, $9 el gigayul cuesta la electricidad. No, diré, 200 entre 3.6 da 55. Diré. $55 el gigayul da la electricidad. O sea, en la casa nosotros pagamos la electricidad $55 el gigayul. ¿Ya? A ver, yo los invito a poner una cocina eléctrica, ya que les gusta mucho la electricidad, contra una cocina GLP. El GLP cuesta $20 el gigayul, contra 55. Los invito a poner una cocina de gas natural. El gas natural vale 11, 10. O sea, ¿quieren eso? Paguemos más electricidad. ¿De eso estamos hablando? El gas natural para un vehículo puede llegar fácil a $9, $8, $7 el gigayula. O sea, póngame la eficiencia económica, no la eficiencia térmica. Dígame cuánto le va a costar por gigayul, o sea, el movimiento. Y lo otro es que tenemos que hacer es, no comparemos un vehículo que usted tiene en su casa, pues, o sea, yo tengo mi vehículo, creo que pesa 2 toneladas, ¿no? Pero creo que llevo a 6 personas, 8 personas, puedo llevar, tengo mi combi también, ¿ya? Pero compren un vehículo eléctrico donde el que entre es usted nomás, obviamente pues tiene un mejor rendimiento. Yo me acuerdo que hace como 30 años cuando salió el Tico, tenía pues un rendimiento de 90 kilómetros por galón. Y nadie lo creía, ¿no? Porque un vehículo normal está como en 30. Yo creo que hace 30 años el Tico le ganaba a todos. Y yo en broma le decía a mi amigo, sí, pues le digo, pero el día que te choques ese día no la cuentas. El día que te vienen dos ómnibus y te cierran el camino, te hacen pan con pescado, ahí no vas a quedar. Ya, ese es el tráfico que hay. Y segundo, antes de hacer movilidad eléctrica para autos, tenemos que hacer metro, tren eléctrico, como le quieren llamar, metro. ¿Ya? O sea, pregúntese eso, o sea, ¿cuántas líneas de metros tenemos? Realmente tenemos una nomás, que de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho. ¿Cuántas personas mueve? 700.000 personas al día, o 500.000 creo que mueve, eso menos. El cono norte es donde mueve más, o sea, yo vivo cerca de la uni. El cono norte mueve 1 millón de personas y lo hacemos con ómnibus, movido con gas natural. Ya, ¿cuánto pagamos de pasaje en el tren eléctrico? Y eso haciendo la cola y peleándonos. 2 soles 50. ¿Cuánto pagan el tren eléctrico? 1 sol 50. ¿Cuánto ha costado todo el metropolitano? 200 millones de dólares. ¿Cuánto ha costado el tren eléctrico de Alan García y compañía? 2.000 millones de dólares. Y háganse la pregunta, ¿cómo algo que cuesta 2.000 millones de dólares tiene una tarifa de 1 sol 50 y cómo algo que ha costado la décima parte, 200 millones, tiene una tarifa más alta, 2 soles 50? Dígame, ¿por qué? Porque la Municipalidad de Lima no subsidia, porque no tiene plata. En cambio, el otro lo subsidiamos todos nosotros con nuestros tributos. Entonces la pregunta es que nosotros que vivimos en el cono norte somos ciudadanos de segunda. El pasaje tiene que ser igual en toda la ciudad. Eso es lo que se llama transporte público. Nadie ha hecho nunca transporte público. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿o lo subimos todo a 2.50 o todo lo bajamos a 1 sol 50? ¿Cuál creen que es la respuesta? Y ya es hora de cambiar este metropolitano por un tren eléctrico que mueva más gente, porque el metropolitano está saturado, que mueva masa. Estamos dispuestos a construir 5.000 millones de dólares un tren enterrado al Callao, que tiene menos masa de movimiento que la masa que mueve el cono norte. Pero esas son las desinteligencias. Eso es lo que hay que hacer.
¿O qué queremos meter? Con bicicleta. Si queremos todos bueno, con bicicleta, nos pasamos a China, bueno. Hace 30, 50 años veía la foto de China, como Taiwán, todos con bicicleta y listo. Ya, pues no perdamos de vista las cosas. O sea, cuando uno mueve más, Lima tiene 10 millones de personas. Es igual que cualquier ciudad. Miren, Santiago tiene mucho menos que Lima y tiene más metros. Tiene 4 líneas de metro. Nueva York tiene más, 30 millones de personas. Tiene todo el Perú ahí. Y mira cuántas líneas de metro tiene. O sea, si queremos gastar la plata, gastemos la plata en algo interesante. Ya, ¿qué más podemos decir? Gracias, ingeniero Espinosa. No, de hecho, hay muchos nichos, ¿no? Como lo menciona el tema del aislado. Hay necesidades realmente que el país podría aprovechar, ¿no? Y justo la consulta del ingeniero Sarabia también al respecto, cómo ve la interconexión eléctrica regional y también qué posibilidades de incrementar la demanda en el país ve usted a relación de tener una mayor planificación, ¿no? Energética, ya que como mencionó al inicio el ingeniero Tamayo, siempre la demanda precede a la oferta. Entonces tenemos que incentivar un poco esto para tener una mejor planificación y ver mejor el escenario. Ujú. Sí, realmente, cuando hablamos de las interconexiones, realmente estamos siendo empujados por los aires de, digamos, de la moda que realmente ha habido en Europa, en Centroamérica, como se ha mencionado. El tema está en que si hablamos de interconexión, realmente no necesariamente es porque alguien está demandando, sino también porque alguien quiere vender. Fíjense que hace menos de una década, realmente Chile promovía la interconexión porque realmente ellos estaban ávidos de comprar energía, habida cuenta de que su matriz energética del sector eléctrico era puramente combustibles fósiles. Estamos hablando carbón, estamos hablando diésel, gas que es importado. Entonces, realmente tenían la intención de comprar energía. Y nosotros realmente dejamos pasar la oportunidad como país en la medida de que nos demoramos por cuestiones de repente históricas, además de políticas, de poder, digamos, tener la posibilidad de exportar. Y sin embargo vemos que ahora siguen promoviendo también el tema de la interconexión. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora ellos tienen exceso de, o por lo menos proyectan, digamos, de tener exceso de energía renovable solar que necesitan vender. Entonces, al final, o sea, estamos quedándonos que en la interconexión, en particular en el caso con Chile, realmente no le vemos la parte comercial y nos estamos, digamos, estamos perdiendo la iniciativa. En el sentido de que la interconexión, además de la compra y la venta y el interés, digamos, puede ser de alguien, está también el tema de comprenderlo como un elemento de reserva. Nosotros nos embarcamos en en una especie de garantizar el suministro y por eso surgió la reserva fría. La reserva fría es una instalación que está allí, que definitivamente nos da la garantía del suministro, pero no nos da la adecuación del precio. Entonces, y también es un activo que está parado. Si nosotros viéramos también, digamos, la interconexión como una alternativa de reserva, yo creo que nos hubiésemos ahorrado de repente tanta reserva fría. ¿Por qué? Porque también, digamos, fíjense que Chile
tiene más nivel de reserva que nosotros y tampoco no pasa nada. O sea, comparando los niveles de reserva, nosotros estamos hablando de 40, 50%, en Chile tienen 80, 90%. Y es una cuestión coyuntural porque realmente ellos necesitan diversificar su oferta, porque como todo lo compran del exterior, en algún momento puede estar el gas más barato, el combustible diésel puede estar en otras condiciones, entonces logran hacer ese balance. Entonces, ahora con su industria fotovoltaica que está desarrollando, en determinados momentos tienen exceso y justamente esa es la necesidad que también tienen de vender. Yo creo que en el tema de las interconexiones, si bien es cierto, alguien tiene que pagar la transmisión, pero yo no sería de la idea de que la transmisión, el enlace de transmisión, digamos, se pase a la demanda, sino que realmente cuando nosotros hablamos de las interconexiones internacionales, es porque esa línea debe pagarse, digamos, con los costos de la diferencia de costos marginales o costos que habría en cada mercado. Entonces, mucho también se habla, por ejemplo, del riesgo que representa el hecho de que haya un mercado integrado. Realmente, cuando se habla de interconexiones internacionales, hay una serie de etapas. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros hay una interconexión, en el caso de Ecuador, perdón, hay una interconexión física, hay transferencias de carga, porque no es una interconexión que opere de manera bidireccional. Una siguiente fase es, digamos, es la interconexión física en ambas direcciones, pero con despacho coordinado, donde cada mercado se maneja con sus costos independientes y intercambian por costos de oportunidad. Entonces, esa es la segunda etapa, mercados coordinados. Una vez que se pasa eso, recién pasamos a los temas de los mercados integrados. Entonces, yo creo que si ordenamos, digamos, el enfoque de la interconexión y lo vemos desde un punto de vista, yo creo, más comercial, ya sea de los agentes o del propio Estado, yo creo que podríamos, digamos, estar viabilizando de alguna forma. No es sencillo definitivamente, porque si fuera sencillo ya estuviese hecho. Entonces, por ejemplo, si uno revisa los planes de transmisión del COES, se habla en el caso de Chile, se habla de dos proyectos de interconexión. Uno es la interconexión de gran demanda, que hablamos de los 1000 megavatios, y el otro tenemos la interconexión que es el suministro a la zona norte de Arica, a la zona norte chilena de Arica. Entonces, de repente podríamos tener una primera experiencia de repente de venta de energía, porque definitivamente esa zona norte de Chile es predominantemente térmico. Entonces yo creo que es una cuestión de buscar la oportunidad y viabilizarlo. Ahora, respecto a la demanda local, la demanda local definitivamente, o sea, toda la demanda, y eso, digamos, los contadores yo creo que lo expresan bastante sencillo, cuando dicen que el mercado consiste en comprar barato y vender caro. Entonces, esa es la máxima de la cuestión comercial. Entonces, toda demanda quiere encontrar costos baratos y todo vendedor quiere encontrar precios altos. Esa es, digamos, la naturaleza de los negocios, y justamente eso es lo que hace que los proyectos se dinamicen. En el caso de la demanda nuestra, que podría, digamos, verse incrementada por las nuevas tecnologías de transporte, yo creo que no solamente es una cuestión de costo, sino también es un tema de hacer más racional nuestra matriz energética de demanda. Porque si nosotros vemos realmente toda la demanda de transporte
representa más de la mitad del consumo de petróleo. Entonces, al margen del tema del precio que se tenga en la electricidad, la necesidad de transformar el transporte es una necesidad de matriz energética, es una necesidad ambiental, e incluso yo creo que trasciende el sector eléctrico para hablar de un ordenamiento integral de este sector. Recursos energéticos realmente como fuentes de energía nosotros no tenemos inconveniente. El tema es cómo lo hacemos. Y allí precisamente está el tema de cómo buscar concatenar esfuerzos de manera que, dejando de lado los incentivos, entendiendo que la actividad de generación tiene sus, insisto, sus temas de riesgo con el cual debe operar, yo creo que podría dinamizarse el desarrollo del sector eléctrico y en algún momento pues esperar que el sector eléctrico funcione en competencia y funcione de manera armoniosa, porque realmente ahorita lo que vemos es realmente un enfrentamiento entre dos líneas que definitivamente, digamos, interpretan las condiciones del mercado como mejor, digamos, le resulte a la posición competitiva en la que se encuentra. Eso es lo que tenía por comentar respecto a esto. Bien, muchas gracias, ingeniero Sarabia. De hecho, lo que nos comenta es muy interesante, la generación solar en Chile, ¿no? Al norte de Chile, que tiene que eyectar toda su generación hacia el Perú. A nosotros también nos deja también esa sensación, ¿no? De que el Perú, con tanto potencial energético renovable, geotermia en el sur, eólica en el norte, solar en el sur también, por ahí podría promoverse, ¿no? Pero en realidad esta planificación energética tiene que verse desde de un modo holístico, ¿no? Y tiene que integrar a todos los agentes, ¿no? A la generación, a todos los sectores del mercado, tanto al sector político también, que es porque la planificación energética básicamente es una base de la política energética. Entonces, este conversatorio nos ha servido bastante para dar esas luces de cuáles son esos desafíos que se ven hacia futuro y también cuáles podrían ser esas propuestas, ¿no? Ya hemos terminado esta ronda de preguntas y vamos a pasar a algunas preguntas de los participantes. A ver, aquí nos consultan cuál es el siguiente paso que se tendría que dar para que evolucione el mercado eléctrico. ¿Conviene ser más competitivos? Una pregunta para el ingeniero Espinosa. Bien, el siguiente paso es para resolver los problemas. ¿Cuál es? Meter un comercializador. Meter la comercialización independiente. ¿Ya? Ustedes leen las legislaciones más avanzadas y que no lo hacen hoy día, lo hacen hace 20 años. Lean la legislación española. ¿Ya? Ahí lo que se prohíbe siempre, uno no puede juntar un negocio competitivo con un monopolio. Nunca lo puede juntar. ¿Ya? El problema no son de acciones, o sea, pueden ser dueños, no pueden operar juntos. Tienen que ser empresas independientes. Como acá en el Perú la ley de concesiones prohibía la integración vertical, ¿qué quiere decir? Que un generador esté metido en transmisión o en distribución, ¿ya? Porque daña la competencia. A mí que me demuestren que eso mejora la competencia, no, lo daña totalmente. No existe en el mundo ese tipo de integración, ¿ya? Pero acá se permite. Ok. ¿Cuál es la solución para resolver eso? Meter comercialización independiente, como lo han hecho España. Hoy día los únicos que venden son los comercializadores independientes. Los generadores pueden formar su comercializador independiente, pero se dedican una parte a operar y otra parte se dedica a vender. Las distribuidoras pueden tener su comercialización independiente. Una parte se dedica a hacer la red y otras se dedican a vender, pero son independientes. Ya. Eso le da mucho más dinamismo y aparecen
cientos de empresas comercializadoras vendiendo en todo el Perú, no solamente vendiendo en Lima, pueden vender en cualquier parte del Perú. La energía se vende en cualquier lado, a cualquier tipo de clientes. Entonces puede haber comercializadores que le vendan a las casas, porque el generador no le quiere vender a una casa, porque él dice, no, muy chiquito una casa. Eso ocurre en otros países. O sea, ese es el paso que hay que dar. Ya la tecnología te lo permite. El distribuidor puede hacer la lectura, la medición. El medidor es lo que menos vale, que es de negocio. ¿Ya? Entonces, eso es darle dinamismo, o sea, pensar cómo abrir las barreras, derrumbarlas, cómo abrir las puertas, la ventana y todo para que entren más y compitan. El negocio es competir. A ver, no sé, a ver, creo que ustedes son muy jóvenes. A ver, yo les voy a preguntar algo, si se acordaran. Ya, cuando antes del 90, ya, en el primer gobierno de Alan García, no sé si saben que la municipalidad regulaba el pasaje urbano de Lima, o sea, de todos los vehículos o los pasajes urbanos estaba regulado por la municipalidad de Lima, ¿ya? Es una tarea municipal. Entonces, todos los años se peleaban los transportistas, que era una desgracia, que el pasaje no alcanza, que la llanta subió, que el combustible subió, todas las quejas posibles. Y viajábamos como unas sardinas, ¿ah? Olvídense, ahorita no es nada lo que ustedes viajan, yo viajaba como una sardina. Y todos los años subía el precio, ¿ah? Todos los años subía. ¿No? Porque si no hacían su paro y la municipalidad, como ustedes saben que son, ya, subía el precio y sacaban su reporte. ¿No? Vino la reforma del año 92, se eliminó toda esa tontería, ¿ya? Se permitió la libre importación, lo que fuera, ya, lo que no le gusta a ustedes, ya. Desde ese momento, el pasaje se desplomó. Ya, hoy día toma usted un ómnibus, cualquier cosa, la China. No, voy a la esquina, voy 5 cuadras, una China. Y ahí tienen su papelito que dice que un sol, ¿no? ¿Qué un sol? Yo pago, si no, no subo. Eso se llama libre mercado. Hace 20 años querían llevar una ley al Congreso para que haya un precio mínimo para el pasaje, porque estaba malogrando el transporte, que estaban canibalizando el transporte. ¿O no saben eso? Fueron al Congreso para sacar una ley para que el pasaje no costara menos de un sol, digamos, a precio de hoy día. No, que una China, no, eso no. ¿Quién va a aprobar eso en su sano juicio? Eso es contra el mercado. ¿Ustedes no saben lo que se llama destrucción competitiva? Que en la competencia se destruyen. Van a quedar los más fuertes. ¿Por qué creen que nos enseña la pandemia? Hoy día, ¿cómo estamos nosotros? ¿Acaso viene algún país a rescatarnos? ¿No? Nosotros solos tenemos que salir, ¿sí o no? O sea, entendamos cómo funciona el mercado. El mercado es económico. El mercado es económico. En el Perú la energía cuesta dólares. No cuesta soles, cuesta dólares. Importamos la energía, petróleo, dólares. Importamos turbinas de gas, dólares. Importamos aerogeneradores, dólares. Paneles solares, dólares. Aunque venga de China, no vienen yuanes, vienen dólares. Todo está hecho en dólares. ¿Qué creen que va a pasar cuando sube el tipo de cambio? Porque está subiendo el tipo de cambio. ¿Cuánto creen que está el tipo de cambio? ¿Qué creen que pasa con la tarifa? Sube, miren su recibo que está subiendo. Sube por el dólar. ¿Y sabes cómo se controla el tipo de cambio? Con la balanza comercial. Esta balanza comercial se va a hacer negativa si es que no exportamos. ¿Y quién cree que exporta más en el Perú? La minería. Entendamos la economía. Yo trato de explicarlo. O sea, cuando decimos modelo racional económico, el único racionamiento que existe económico, porque yo estoy dándole costos de oportunidad. Hace un mes leí un documento, no sé, investigando, porque me preguntaban el precio del CO2, leí pues que el CO2, tú sabes que antiguamente existía un mercado para el CO2 estaba hasta $20 la tonelada, llegó hasta $50 la tonelada métrica de CO2, ya.
Ese eran con los bonos de carbono. No sé si han escuchado hablar de los bonos de carbono. Ya desaparecieron, ya no existe. Eso fue el tema de Kioto. Ya, se eliminó el bono de carbono porque se desplomó en Europa, ¿no? Se cayó toda la demanda y se desplomó el bono de carbono. Ya. Alemania estaba tentado a poner un impuesto al carbono. Ya como diciendo ahí, por la emisión, al final se traduce en dólar por megavatio hora. Ese impuesto se traduce en la tarifa eléctrica. ¿Ya? ¿Tú crees que lo pone? ¿Sabes lo que dice en su argumento? Dice, esto sube la tarifa eléctrica. No tenemos que encarecer la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque Alemania compite con el mundo. Tú compites con el mundo. Hace unas semanas que hubo un debate, no sé si vieron, de Trump, cuando hablaba Trump sobre el tema de entrar a esto, lo que habían pactado en París, y él se quejaba de lo siguiente, decía, ¿cómo quieren que Estados Unidos ingrese? ¿Ya? Cuando Estados Unidos ingresa hoy día y tiene que ponerse hoy día las pilas, mientras que China va a entrar en el año 2030. O sea, el pacto que han hecho es China y la India entran en el año 2030. ¿Y quiénes son los que más consumen y emiten carbono a la atmósfera? China e India. Ellos consumen carbón. Carbón. Lo peor que puede haber, ellos lo consumen. Para producir energía, ¿ya? Para agarrar los minerales que nosotros exportamos, lo convierten en blister y nos traen los cobres. Lo hacen con carbón, porque es más barato. Y después ellos te traen los paneles solares para que tú pongas generación solar, pero ellos toda su industria lo hacen con carbón. Ya pues. Entendamos, nosotros tenemos un recurso abundante que se llama gas natural. Tenemos agua. Tenemos sol. O sea, cada cosa se va a hacer en su momento. Saquémosle provecho, el máximo provecho a las cosas. Y la comercialización va a ayudar mucho, se va a generar mucho trabajo. Porque lo que usted quiere tener trabajo, quiere tener el trabajo, la comercialización se hace con computadora. ¿Ok? O sea, empresas pequeñas haciendo teletrabajo. O sea, rompamos esa barrera. Las empresas distribuidoras lo único que van a quedar con los fierros que tienen, no va a tener más. Toda la comercialización se va a hacer fuera. Ese es el mundo del futuro, comercializar, saber las oportunidades. Hay un tema que cuando mencionó Freddy, que me acordé de la interconexión con Chile y varias de las razones, que yo dije, esto acá no funciona para nosotros. Cuando ellos vinieron hace años y que nosotros teníamos el gas barato y todo lo demás y querían que nosotros le vendamos uno, el gas al precio nuestro o la electricidad producida con gas al costo que sale de nosotros. Entonces yo digo, un ratito, ¿y qué ganamos como país nosotros? O sea, nosotros producimos, por ejemplo, la electricidad a $25 el megavatio hora, ¿qué? ¿Yo te lo vendo $25? Ahí sale el tema de hermano mío, esas cosas. Son negocios. Acá subimos los precios. Que me cueste $25 no quiere decir que te venda $25. Pero ¿qué sucede en un mercado, tal como decía Freddy, que tú interconectes? El problema es que nosotros no podemos ir a vender a Chile. Nosotros vamos a los mercados marginales, pero no vamos al mercado de venta, que es ir y venderle al cliente que está pagando caro. Porque ese es el que paga. Y cuando tú investigas ahí en el centro norte minero chileno, en el norte minero chileno, ellos estaban comprando en esa época a $90 el megavatio hora, pero tenían contratos ya establecidos, rígidos, de cliente libre, así por 10 años. Entonces yo les llevaba un costo marginal barato para que los que siguen vendiendo vendan barato. Es como que yo bajo el marginal de Chile para que los que están vendiendo ahí ganen plata. Oye, sí que soy inteligente, ¿no? No soy inteligente, ahí nomás se queda. Yo no, esos negocios no hago. ¿Se dan cuenta o no? O sea, por eso esas cosas no se mencionan. O sea, le digo, ¿para qué hacemos interconexión? Para bajar los marginales en Chile, en cualquier país, en que fuere, bajamos los marginales para que otros se beneficien y nosotros somos los que llevamos el recurso y ¿qué ganamos? Así no es el negocio. Mejor lo hacemos para nuestro país. Yo estoy dispuesto a que en nuestro país bajen los marginales y todo lo demás porque queda en nuestro país, porque la renta queda en el país.
Las industrias del país son las que se mejoran. Y que crezca la industria en el Perú, porque esa es la que da trabajo a todos ustedes. Todos que quieren ser ingenieros, quieren trabajar, tienen que tener industria donde trabajar, ¿no? Un negocio donde trabajar. Por eso que la estrategia es pongamos toda la energía para que el país levante y aprovechemos el tiempo, ¿no? Porque recursos tenemos. Lo que falta es inteligencia, creo. Gracias. Gracias, ingeniero Espinosa. No, y las preguntas están relacionadas al tema, ¿no?, de comercialización. ¿Así hay alguna réplica del ingeniero Tamayo o del ingeniero Sarabia de lo mencionado? A ver, sí, yo coincido con Lucho, o sea, y siempre también yo menciono que el futuro es tener a unas entidades que van a ir a comercializar en pro sí, de esa competencia que se requiere, ¿no? Solamente quería mencionar algo que es importante, ¿no? En el tema de las interconexiones, si bien es cierto, o sea, hay a veces de alguna manera reglas que cumplir. Por ejemplo, al norte estamos atados con la comunidad andina y sus decisiones. Al sur hay todo un delineamiento. O sea, los acuerdos comerciales son los más difíciles de transar, ¿ya? Pero siempre hay que tratar de, o sea, todos sabemos todo, o sea, bueno, todo no, o sea, todos sabemos cómo se manejan esas cosas, ¿no? Y que sí, efectivamente, uno puede llevar electrones o llevar una molécula para beneficio de otros. Pero tiene que haber un beneficio mutuo, ¿no? Un beneficio mutuo. Y aparte de ello, las interconexiones sirven para algo. Si no, preguntémosle, por ejemplo, a Colombia cuando tuvo su sequía, ¿no? O sea, no es el fin supremo, ¿ya? Pero es un elemento de seguridad. Adicionalmente, ¿no? La teoría por lo menos lo dice, así, digamos, de alguna manera se comportan los países que tienen, digamos, elevados niveles de acuerdos comerciales, digamos, para poder tener las garantías que un suministro necesita, ¿no? Es por ahí. Con relación al tema, digamos, un poco más poniendo el énfasis al tema de la distribución y del futuro, digamos, que va a tener la transformación que tienen los sectores de la cadena de valor de la industria eléctrica, ¿no? Tenemos que aceptar que esa tendencia que es global, ¿no? Y que viene con todos sus nuevos modelos de negocio. Yo había más o menos distinguido, leyendo un par de libros o 3 libros por ahí, hasta 20 y tantos nuevos modelos de negocio, con mucha hibridación de tecnologías, ¿no? Que va a llegar, ya está acá. O sea, la industria no está inerte en este aspecto. La industria está avanzando con sus pasitos, digamos, y no hablo de las industrias por ejemplo, de las empresas de generación clásicas que por ahí, digamos, saben que ese es su futuro, porque los márgenes los márgenes de ganancia en la actividad de generación a nivel global han disminuido, entonces tienen que avanzar a otro tipo de modelo, y ese modelo significa, por ejemplo, darle soluciones a los usuarios, ¿no? Que no solamente son los usuarios regulados, sino eso, principalmente a los usuarios libres. Hay que pensar en eficiencia, o sea, la tarifa para los usuarios libres, por ejemplo, está, digamos, más baja que para los regulados, ya, todos lo sabemos. Esa es toda la discusión ahorita de lo que quiero decir. Pero nos preguntamos, por ejemplo, si la industria está poniendo a punto sus procesos, aprovechando esas bajas de tarifas. Hacemos una encuesta y les voy a dar la ingrata noticia. No lo hacen, ¿no es cierto? Y entonces el futuro requiere también de alta eficiencia, ¿no es cierto? Porque si vamos a electrificar todo, si vamos a tener muchas cosas que se van a mover con la electricidad, ¿no? No vamos a generar, digamos, una super demanda como para solucionar los problemas coyunturales. No, de eso no se trata. Se trata de, sí, por naturaleza, ¿no? Va a subir la demanda por las necesidades, por los nuevos usos, por el nuevo teletrabajo, por nuevas cosas. Va a subir la demanda, ¿no es cierto? Y entonces ahí las redes, ¿no? Yo les sacaba una fotografía, una zanja que han cavado ahorita por mi casa, ¿ya? Y he visto colgando ahí un trifásico ahí colgado de un bloque de concreto ahí, y hay una zanja era para alcantarillado que está haciendo. Yo decía, y si así está aquí, ¿no? En un lugar medio residencial, ¿no? ¿Cómo estarán las redes a nivel del país, ¿no? O sea, entonces hay que también poner los pies sobre la tierra. Y todo esto de acá, y mira, esto ha sucedido en todas las partes del mundo, ¿no? O sea, eso ha sucedido, o sea, no es que nosotros seamos la oveja negra, ¿no? También otros países han tenido el mismo problema, solo que han delineado una visión de país, que es lo más importante, teniendo un norte.
un norte, un plan, a ellos, algunos le llaman un plan, digamos, tecnológico para llegar a un sector inteligente, ¿ok? ¿No? ¿No? Entonces, a eso hay que apuntar. Yo sé que están haciendo sus esfuerzos las autoridades para lograr, digamos, un libro blanco que va a delinear muchas cosas, ¿no es cierto? Pero cada vez que llegamos con el paso ya, digamos, casi por concluirlo, ¿no? Ya llegó la nueva tecnología, y ahí, bien, va a llegar el hidrógeno, y va a llegar el hidrógeno, y vamos a seguir con el problema de la declaración de precios. Sí, el libro blanco se va a poner amarillo. Ok, bueno, muchas gracias, gracias. No, gracias, ingeniero Tamayo. No, es cierto lo que usted menciona, ¿no? De hecho, falta creo que un poquito más impulso a la distribución. Yo creo que la, la expansión de las redes de transmisión en distribución se han visto detenidas, creo, por la pandemia, además de sus ingresos económicos también los primeros meses, pero esperemos que esta demanda responda, ¿no? Y a ver, el ingeniero Freddy Sarabia también tenía algunos Sí, comentarios ahí al respecto. sí, Frank, yo creo que realmente donde hay consenso absoluto es en el tema de la comercialización y en el tema de la generación distribuida que espera, digamos, las reglas de juego bajo las cuales se puedan desarrollar nuevos negocios, como yo creo que hay unanimidad de criterios en este aspecto. Y aquí yo quiero acotar un aspecto diferencial realmente. Por ejemplo, nosotros hablamos de las energías renovables y pues lo primero que nos llama la atención ahora con las energías renovables es la solar y la eólica. Pero si nosotros, tomando la referencia de los dos colegas amigos, en el sentido de que, por ejemplo, necesitamos eh, dinamizar las fuerzas internas. Fíjense que si nosotros tomamos un kilovatio instalado de una solar, estamos hablando casi de $1,000, pero con un factor de planta de 35%. Hablamos de un mismo kilovatio hidroeléctrico y estamos hablando, Lucho lo comentó, $2,000, $2,500 en el mejor de los casos. Y tiene un factor de planta de 70%. Fíjense, dos tecnologías con costos diferentes, pero si uno lo equipara en términos de costos equivalentes de producción, resulta que la hidroeléctrica tiene mejores indicadores si es que responde obviamente a los costos de $2,000 por kilovatio. Ese por un lado. Y por otro lado está el tema de que realmente nosotros podríamos dinamizar nuestro mercado interno visto desde el punto de vista país, del 100% de una inversión en tecnología solar, yo creo que el 80% es fuga de divisas porque tenemos que comprar todo eso. En cambio, cuando nosotros hablamos de un kilovatio, de la inversión de un kilovatio en una hidroeléctrica, yo creo que en el mejor de los casos el 50% se queda acá porque es obra civil y es mano de obra y todo. Entonces, cuando nosotros diseñemos, digamos, ustedes que son estudiantes, que de aquí a 10 años tendrán, digamos, la responsabilidad en algunos casos de diseñar políticas energéticas, o sea, está bien mirar la tecnología, pero hay que ver cómo esa tecnología se adapta a nuestro entorno. Entonces, esa visión crítica yo creo que es bastante positiva de que lo absorban todos las personas que están, digamos, en el proceso de formación, a efecto que las decisiones que tomen realmente, como mucho hemos hablado acá, sean racionales y pensados, digamos, en el desarrollo del entorno local. Entonces, ese desarrollo del entorno local es cuando nosotros veamos que los beneficios, por ejemplo, en el caso de la exportación, implique pues un beneficio, como dicen, ¿qué gano yo? De la misma forma, cuando nosotros pensemos en el kilovatio que vamos a instalar, ese kilovatio a dónde principalmente se va a ir. O sea, ¿cuánto de esa inversión beneficia a la economía local? Y realmente eso yo creo que cuando
cuando tengamos la visión que, por ejemplo, uno mira la otra especialidad, la ingeniería civil, la expectativa de un ingeniero civil es llegar a ser de repente constructor inmobiliario. Yo creo que la expectativa de un ingeniero electricista, habida cuenta de la generación distribuida, podría ser, digamos, tener su propio proyecto pequeño, porque realmente la industria eléctrica es una industria de gran inversión. Entonces, el sueño del proyecto propio y mirar pues las soluciones que sean, que tengan múltiples componentes de beneficio social. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la generación distribuida, pues podríamos hablar dónde está el problema. El problema, por ejemplo, en el tema de los residuos sólidos. Las municipalidades no saben qué hacer con tantos residuos sólidos y nosotros tenemos la posibilidad de ese residuo convertirlo en energía, por ejemplo, y son proyectos de pequeña escala. Entonces, mi mensaje, habida cuenta del auditorio que es predominantemente estudiantil, va a que desarrollemos tecnologías, sepamos qué tecnologías comprar, qué tecnologías aplicar, pensando, digamos, en el desarrollo de la economía local. Ese, digamos, era mi mensaje de este conversatorio. Bien, muchas gracias, ingeniero Sarabia. No, es muy importante lo que menciona el tema de la educación, ¿no? De hecho, este tema de planificación energética compete a todos, desde los más pequeños, nosotros, los que estamos dentro de la industria, los jóvenes estudiantes, los expertos, todos en realidad estamos dentro de este carro y tenemos que empujarlo porque desde los pequeñitos a enseñarles el tema del ahorro eficiente de la energía, por ejemplo, el tema de los cuidados que hay que tener con el medio ambiente también, que es un tema muy importante y así. Y pues agradecerles por este conversatorio. Ya estamos justo con el tiempo en el límite, hemos acabado a tiempo y qué gusto compartir este panel de lujo que tenemos ahí, el ingeniero Espinosa, Tamayo, el ingeniero Sarabia. Algunas palabras finales, tal vez. Gracias a todos por la invitación y ha estado interesante. Me gusta ahí cuando hay emoción. Gracias a todos, gracias a todos. De mi parte, gracias también por la invitación. Apuesto por lo que dijo Freddy, muy importante, el que tecnología y digamos, mucha mano de obra, mucho empleo se desarrolla a partir de la tecnología peruana. No hay que pensar en grande, ¿ya? Hay que pensar en grande. Gracias. Sí, bueno, yo también les agradezco la invitación. Espero, digamos, que realmente considero que de la discusión sale la verdad y eso, digamos, es beneficioso para toda la sociedad. Nada, agradecerles por toda esta audiencia que ha tenido. Esperemos pues, que lleguemos todos apuntando a un mismo objetivo, que es realmente el desarrollo del sector eléctrico. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas. Te cedo el pase, Ana, agradeciéndote también la invitación y esperando que continúen con ese mismo entusiasmo, ¿no? Es muy loable lo que están haciendo, se felicita y continúen así. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, bueno, sí, justamente. Ana. Bueno, el equipo organizador agradece su tiempo y dedicación y sus amplios conocimientos compartidos en este provechoso conversatorio. Bueno, la destacable participación de cada uno de ustedes ha hecho posible profundizar en temas relevantes, ¿no?, en materia energética. Muchísimas gracias por su esfuerzo, ayuda y colaboración, y nos alegra muchísimo poder contar con cada uno de ustedes. Congregar un grupo selecto de destacados profesionales es una tarea titánica, pero gracias a su apoyo lo hemos logrado. También quiero agradecer a todos los participantes. Le invitamos a continuar el día de mañana con nuestros eventos en el tercer día del 6º Congreso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Nuevamente le damos las gracias, esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional, ingenieros, y damos por culminado nuestro segundo día del 6º Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Gracias. Hasta luego, buenas noches con todos. Bueno, buenas noches con todos. Hasta luego, Roberto, Lucho. Gracias, Freddy. Chao, Freddy. Lucho, Chao, abrazo, Roberto. Gracias. Chao, Frank. Chao, Frank, gracias.
Buenos días, ingenieros.